Hola mis queridos hermanos, nuevamente los saluda el licenciado Nelson Lizarazo. Los invito a que se suscriban al canal Hacedores de la Palabra de Dios. Este canal, les recuerdo que fue creado obedeciendo la cita bíblica de Santiago 1:22, donde dice que no solamente debemos oír la palabra, sino también ser hacedores de la palabra de Dios, es decir, escucharla y ponerla en práctica. Recordemos que todos los temas de la Sagrada Escritura son de suma importancia para la vida del ser humano. Debemos pedirle al Señor discernimiento espiritual para poderla entender y no caer en tentación de una falsa doctrina. En este día les voy a profundizar un tema muy importante y es sobre el libro de la vida del Cordero. Para tratar el tema sobre el libro de la vida del Cordero, también les recordamos que este libro es llamado Libro de los Vivientes. Algunas doctrinas afirman que si nos apartamos del mal camino y seguimos el camino del Señor, seremos escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, que nacemos sin haber sido registrados ante Dios. Otras doctrinas afirman que desde el momento de la fecundación humana inmediatamente hacemos parte del libro de la vida del Cordero, es decir, que desde el momento de formarse el embrión humano somos registrados ante Dios. Vamos a ver quién tendrá la razón. Para saber cuáles doctrinas tienen la razón y como hacedores de la palabra de Dios, vamos a profundizar con la Sagrada Escritura. Recordemos, hermanos, que la existencia del libro de la vida del Cordero para analizar algo muy importante. Primero, el apóstol Juan nos precisa que cuando nos vayamos a presentar ante el juicio del gran trono blanco, serán abiertos los libros donde están escritos todas nuestras obras y también será abierto el libro de la vida del Cordero, donde estarán escritos los que obedecieron a la palabra de Dios. Todo aquel que fue borrado del libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego eterno. Con esta cita bíblica nos vamos a dar cuenta que existen dos clases de libros: el libro de la vida del Cordero y los libros. Apocalipsis 20, versículos 12 y versículos 15. Leamos la Sagrada Escritura. Dice así: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí, como vemos, hermanos, existen dos libros: los libros y el libro de la vida del Cordero. El salmista David nos confirma que desde el momento de producirse la fecundación humana, somos vistos por Dios para que inmediatamente seamos registrados en el libro de la vida del Cordero. Analicemos la siguiente cita bíblica. Salmos 139, versículo 16. Dice así la Sagrada Escritura: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí nos registra el pasaje bíblico que Dios, desde el momento que apareció el embrión de David, fue visto por él. El profeta Jeremías nos precisa en su libro la forma como Dios le anunció que antes que se formara en el vientre, ya lo había conocido. Es decir, ya estaba registrado en el libro de la vida del Cordero. Analicemos la siguiente cita bíblica. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice así: Antes que se formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hasta aquí la cita. Recordemos, hermanos, que genéticamente al producirse la fecundación humana, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se produce un embrión o cigoto, el cual, teniendo ya vida, es decir, ya contienen
un cuerpo, alma y espíritu. Este embrión tarda entre 6 a 8 días para llegar al vientre o matriz, donde luego se formará completamente. Aquí está la respuesta. El salmista nos confirma que la predestinación de nuestra vida aparece escrita en el libro de la vida del Cordero. Leamos la siguiente cita bíblica, Salmos 47. Dice así, la palabra del Señor. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Hasta aquí la cita bíblica. El salmista David le pide al Señor que los hacedores de maldad sean borrados del libro de la vida del Cordero y que no sean tenidos en cuenta entre los justos. Leamos la cita bíblica. Dice Salmos, capítulo 69, versículos 27 al 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí, queridos hermanos, nos damos cuenta que todos, cuando nacemos, ya estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Sea que vayamos a ser malos, a coger el mal camino, o sea que vayamos a coger el buen camino o el camino del Señor. Pero desde que fuimos engendrados o fecundados, es decir, desde el embrión, somos registrados en el libro de la vida del Cordero. Moisés clama al Señor por el pecado de su pueblo para que no sean borrados del libro de la vida del Cordero. Leamos la siguiente cita bíblica, Éxodo 32, 31, 33. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Veamos que Moisés le está pidiendo que lo borre del libro de la vida del Cordero, es decir, que él sabía que ya estaba escrito. ¿Desde cuándo? Desde la fecundación humana. Y todos aparecemos escritos en el libro de la vida del Cordero. En el anterior pasaje bíblico, la Sagrada Escritura nos precisa que todos, buenos y malos, desde la fecundación humana nos encontramos escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero que debido a las malas acciones cometidas, cuando nos apartamos del mal camino del Señor, muchos serán borrados para siempre de este libro. El profeta Daniel también anunció que para el final de esta humanidad, todo aquel que se haya escrito en el libro de la vida del Cordero hará parte de la vida eterna junto al Señor. Leamos la siguiente cita bíblica. Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre el libro de la vida del Cordero. El evangelista San Lucas nos precisa que Cristo Jesús les anunció a sus discípulos que no se debían alegrar tanto por sus milagros y señales que pudieran hacer, sino que se alegraran porque sus nombres permanecieran escritos en el libro de la vida del Cordero. Leamos la siguiente cita bíblica. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijéis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, Jesucristo le estaba comentando o le estaba diciendo que se alegraran,
que sus nombres todavía permanecían escritos en el libro de la vida del Cordero. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas que todos los que ayudan a transmitir el mensaje de la palabra de Dios, sus nombres permanecerán escritos en el libro de la vida del Cordero. Veamos la siguiente cita bíblica. Filipenses 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. El apóstol Juan afirma que el vencedor no será borrado del libro de la vida del Cordero. Veamos la siguiente cita bíblica, Apocalipsis 3, versículo 5. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hasta ahí la cita. Estamos leyendo la parte A del versículo. Ahí nos está diciendo que el vencedor no será borrado del libro de la vida del Cordero. El mismo apóstol en una de sus cartas nos explica quién es el vencedor. Vamos a ver quién es el vencedor. Leamos la siguiente cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Nos vamos a dar cuenta quién es el vencedor. Dice así la Sagrada Escritura. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el vencedor. El apóstol Juan nos describe que los habitantes de la tierra que van a venerar y adorar al anticristo no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que habrán sido borrados por causa de su maldad. Leamos la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice así, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Recordemos, queridos hermanos, que en este momento se está hablando de la gran tribulación. Es decir, que se está hablando de la última semana de años, de la profecía que habló el profeta Daniel. Ahí los moradores, dice que de la tierra, que no están escritos, son los que van a adorar a la segunda bestia, que es el anticristo. El mismo apóstol Juan anuncia que todo aquel que altere la Sagrada Escritura, el Señor lo borrará del libro de la vida del Cordero. Leamos la siguiente cita bíblica. Apocalipsis 22, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nótese que el apóstol Juan está diciendo que serán borrados del libro de la vida del Cordero si llegan a alterar la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, con todo lo escrito en los anteriores pasajes bíblicos, nos podemos dar cuenta que desde un comienzo de nuestra fecundación humana, el Señor nos registra en el libro de la vida del Cordero. Por esta razón, todos los niños hacen parte directa del reino de Dios hasta tanto comience a operar en cada uno la conciencia para la toma de decisiones sobre lo bueno o lo malo, si eligen según el camino del Señor o eligen el camino de la maldad. Es decir, se inicia la actuación del libre albedrío. Si nos podemos acordar que los niños hebreos que murieron por orden del faraón, rey de Egipto, como también los niños menores de 2 años, que murieron en Belén por orden de Herodes, estos, sin duda alguna, estarán haciendo parte directa del reino eterno de Dios, porque se hallaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La maldad nunca pudo alcanzar a operar en alguno de ellos por su corta vida. Amén, amén y amén. Espero, queridos hermanos, que les haya servido de su completo agrado y hayan podido entender que nosotros, desde el momento de la fecundación humana, somos registrados ante Dios, es decir, que somos escritos en el libro de la vida del Cordero. Lo que pasa es que debido a nuestras actuaciones de maldad
y nos apartamos del camino del Señor o no seguimos el camino del Señor, el Señor es rico en misericordia, pero se cansa de tanto esperarnos y debido a nuestra maldad y que crece cada día la maldad, seremos borrados del libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, si tienen algún argumento bíblico sobre el tema antes visto, por favor registrarlo en los comentarios. Servirá de mucha ayuda para crecer espiritualmente. Les recuerdo, queridísimos hermanos, que para registrar cualquier comentario se deben suscribir al canal Hacedores de la Palabra de Dios. La respuesta a los comentarios será expuesta en el siguiente video, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención y que el Señor los siga bendiciendo. Amén, amén y amén.